Familia, bienvenidos a Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega. Gracias, muchas gracias por siempre estar en sintonía de este programa. El día de hoy es algo especial. Nos acompaña una pareja con un poderoso testimonio de sanidad a través de Dios y Dios utilizando el buen humor. Ellos son el pastor y también comediante Jorge Córdoba, conocido como El Caballero. El Caballero de la Risa, y su esposa Rosa Amalia. Eso, la dama de la alegría. La dama de la alegría, bienvenido. Hice un programa contigo hace poco. Sí. Que explicaste lo que hacías. Sí, señor. Y que el talento que Dios te dio y que siempre tuviste desde el mundo lo tienes. Cómo recibiste a Cristo y el cambio. Sí. Como dice, un giro. Exactamente. Y aquello que hacías para el mundo empezaste a hacer para el pueblo de Dios, pero con un mensaje que conecta con Cristo. Y creo que es extraordinario lo que haces y cómo lo estás haciendo. Y lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Ahora vienes aquí con tu esposa. Con mi muñeca, mi preciosa gacela, mi hermosa cervatilla, mi palomita, mi reina, mi corona. Ella es Amalia. Tiene un hijo de 23 años usted. 26. 26 años. Aquí me pusieron 23 años. Pero eso no son ustedes, eso debe ser la otra gente que viene después. No, 27 de casados. 27 de casado. Con un hijo de 26. El tiempo pasa, hija. Dice mi esposo, las cosas están en orden, ¿eh? Para que no hagan cuenta. ¿Están en orden las cosas? Sí. Bueno, Rosa, Amalia, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo tú lo conociste? ¿En el medio de su arte? No, nos conocimos sin Cristo. Él entró por la puerta de la fiscalía. Yo no era fiscal. ¿Tú eras abogado? Abogada, tenía ya 2 años de haber terminado mi carrera de leyes, y él llega por las oficinas de la fiscalía porque mi suegra hacía ropa interior y él andaba vendiendo por todas las oficinas. Yo no tenía ni idea que dentro de ese maletín él llevaba vestidos de baño, todo lo que ella hacía. Vendía por catálogo la ropa interior para dama. Exacto. No me digas. Cuando yo me doy cuenta de ello, pastor, giro el asiento y no lo miro más. Porque me parecía a mí, ¿cómo una abogada se va a fijar en un vendedor ambulante? Un vendedor ambulante. Y no entendía cómo lo habían dejado entrar a la fiscalía, porque allí había mucha seguridad. Me la rebuscaba, me metía, vendía pantalones en la calle. ¿Para resolver tu vida? Sí, para resolver mi vida. Entonces fuiste a la oficina de ella. Fui porque me decían, ve, aquí quieren. Me empezaron a conocer y la señora me decían, aquí quieren, te quieren hacer un pedido. Y mi mamá, yo salía con el catálogo de la ropa interior y se la mostraba a la señora, ay, tráigame este. Y ese día entré a la oficina y la vi a ella. ¿Y cómo reaccionaste? Bueno, entonces en el momento nos miramos, hubo como mucha química. Y él seguía mirándome y le digo yo a la secretaria, ¿y por qué te mira? ¿Por qué también te saluda? Y ella no me quiso decir nada, porque ella le gustó él para mí. Ajá. Pero al ella saber que yo lo iba a rechazar, ella no me decía que era que ella ya le había comprado la ropa interior, sino que se reía y seguía en él. Todavía no nos habían dado los computadores en la maquinita. Y luego él vuelve y sale y ella me lo presenta. Y yo fui atrevida. La primera pregunta fue, ¿usted qué hace? Cuando él abre ese maletín. ¿Y viste toda la ropa que había ahí? Sí. Giré el asiento y no lo determiné más. Se le tiene el cuco amarillo, el cuco de la suerte. Y ya luego él le dice, habla para que yo escuche. Lo que pasa es que yo soy artista, yo soy actor. Y yo giré luego. ¿Volviste a girar entonces? Qué bien, tu mamá cose muy lindo. Yo ya ahí cambié. ¿A ti te gustó él? Sí. Sí, lo que pasa es que estabas tú ahí claramente. Pero mira, el humor de Dios. Eso fue sin Cristo. Ajá. Claro, sin Cristo. Ahora, ¿cómo tú conoces a Cristo? Bueno, luego estábamos ya casados. Nos casamos. Fue ya, entonces ya conectaron. Ya nos casamos sin conocer del Señor. Y él se fue a Bogotá. Yo no quería dejar la fiscalía, no quería dejar mi trabajo. Claro. Y él se fue a Bogotá
Y llegó Actuar. a una casa llegó a una casa de cristianos y ahí le dijeron, en esta casa estas son las reglas y no me puede traer ninguna mujer aquí. Y la dueña le dice, pero yo estoy casado, solo ella puede venir aquí. Entonces, al tiempo me llama y me dice que había estado en un encuentro, que había tenido un encuentro con el Señor. Ahí es donde mi vida cambia. Y que ya no iba a seguir haciéndolo. Y yo, ¿cómo así? ¿Pero qué vas a hacer ahora? Y él me dice... ¿Tú no entendiste nada No al entendía principio? nada y, pastor, me empieza a hablar en lenguas. Ay, por Dios de la vida. Este no es el momento para hablar en Pero lengua. hermano, yo no sabía porque yo había acabado de nacer de nuevo, dejé retiro, recibí el Espíritu Tú Santo. dijiste, este está más loco Yo de lo que dije, yo ¿está pensaba. loco? Y mi mamá me dice, yo te dije que no lo dejaras solo, que fueras a darle vueltica a Bogotá. Bueno, nos veíamos cuando se podía. Claro. Y ya él regresa convertido y dejó el trabajo que tenía. Porque tú te llamabas cristiana, como muchos se llaman cristianos sin tener la experiencia de nuevo nacimiento. Y tú dices, bueno, pero yo soy cristiana también, ¿qué le pasa a este? ¿Qué ha tenido? ¿Se ha enloquecido? ¿Qué le han hecho? Yo lo miraba y la única diferencia que yo notaba, porque él siempre me ha tratado muy lindo desde antes de conocer del Señor, la diferencia era que yo lo veía orando demasiado. Se metía hasta el baño a orar y yo me pegaba a la oreja. A Y ver yo, si te- ¿será que está loco? Sí. ¿Será que yo estoy casada con alguien que no tiene ningún problema mental? Sí, claro, porque no sé. Yo me metía donde fuera a orar y empecé a orar por ella. Tócala, Señor, empieza, enamórala de ti. Bueno, Y ya luego... Entonces, ahora cuéntame, ¿cómo llegaste tú a conocer a Cristo? Ya luego él oraba mucho por mí y un día me dice, yo la inscribí a un retiro. ¿Y yo qué es eso? Y 3 días. Era muy orgullosa, soberbia, arrogante. Creía que por mi cargo... Porque eras abogada, claro. Sí, claro. Y estando ahí en el encuentro, yo veía que la gente se caía y yo decía, ¿y a mí por qué no me pasa nada? Porque yo estaba mirándolos a ellos y no me aferraba realmente al que un día iba a saber, en el momento que lo conocí, que fue lo más precioso que me pudo pasar. Ya faltaban 3 días para terminar el retiro. Cuando yo le digo a una de las sugieres, ¿pero qué pasa? Yo veo que reciben, lloran y yo no. Y ella me dice, porque tú estás mirando a los demás. Cuando le digas al Señor que tú lo necesitas realmente, y fue ese momento algo que no lo puedo explicar. Y eso fue Tremendo. algo sobrenatural. Cuando mi esposo me recoge, y era una nueva mujer. Es hermoso. ¿Y Pero qué impacto te dio a ti eso? me dio mucha alegría al ver que mis oraciones habían sido respondidas, ¿verdad? Amén, Porque amén. es duro para un hombre saber que está metiendo con Dios. Lo mismo para una mujer que le está hablando del Señor a su esposo, o viceversa, y que lo ignoren a uno y no saben lo que se están perdiendo. y en ese mismo momento el Señor me regaló el don de lenguas. Y yo dije, no estaba loco. Es algo que nace en el Y espíritu. ahora estamos locos los dos. Ahora hacemos parte del manicomio. Oye, ahora bien, de acuerdo a lo que me dijo el productor aquí, tú tuviste una situación cancerosa en tu cuerpo. ¿Qué fue? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo manejaron esto? Una noche ya estábamos próximos a un viaje para México y estábamos orando y hago así, no sé, me dio por hacer así y sentí una bolita. Le digo, amor, siento una bolita aquí. Pastor, en ningún momento pensé que era cáncer. Y él tampoco. Porque a muchas mujeres les dan unos fibromas claro, que unos no son quistecitos, cancerígenos. seguro. Sí. Y como yo había sido tan saludable y en mi familia no había cáncer, entonces él me dice, pues vaya mañana y que la chequeen. Fui, la doctora me chequeó y así como por muy encima y me dice, ¿y hace cuánto sientes eso? Y le dije, no, solo anoche. Y dice, eso no es nada. Ponte pañitos de agua fría, tibia y vuelves en 6 meses. Figúrate tú. Y yo le dije a mi esposo, amor, dice la doctora que no tengo nada. Por eso yo siempre le digo a todas las mujeres, no se casen con un solo médico. Háganse hacer chequeos de otro para que contrarresten lo que es la negatividad que está diciendo realmente el médico que Lo que no fuera. es. Y bueno, pasó eso y nos fuimos a México. Estuvimos exactamente 21 días en México. Yo no sentía nada, pastor, yo no sentía nada.
Y le digo a mi esposo, íbamos pasando por un centro comercial, amor, cómprame esa peluca. Y él, ¿y esa peluca para qué? Y yo no sé, pero yo la quiero. Compramos la peluca. ¿Para qué? Regresamos a Colombia, me volví a hacer los chequeos y había un cáncer ductal de 3er grado. En la mama. En la mama izquierda. Y dice la doctora, la oncóloga, hay que intervenirla inmediatamente. Pero días antes mi hijo había llegado con una promesa del colegio y me la había entregado, que dice Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. Tu hijo. Me entregó la promesa, Pero, yo la leí. Pero es cristiano también tu hijo. Sí, ya él, claro, él ya nació en el ya había Evangelio. recibido a Cristo. Sí, y me dice, mami, este regalito es para ti. No recuerdo el regalo, pero sí leí la promesa y me la grabé. Mas el justo por la fe vivirá. Pero si se aparta de mí o retrocede, dice otra versión, no agradará a mi alma. Cuando yo recibo el dictamen de que había un cáncer, Se recordó la promesa. recordé esa promesa y fue una paz. Bendito Dios de la gloria. Dice yo no voy a morir. Y luego el Señor empezó a darme palabra y promesas. Jeremías 33:6. Y yo les traeré sanidad, medicina, les curaré y les haré abundar en paz y prosperidad. Y luego me llevaba a otra promesa, Santiago 1:2. Gócense cuando pasen por diversas pruebas, Y ahí es donde viene sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Toda prueba que nosotros como hijos de Dios pasamos es para bien nuestro, para llevar nosotros un nivel de crecimiento, de autoridad. Y en el proceso que ella empieza a recibir esa promesa, empieza a pasar por el proceso de quimioterapia. Cuando a mi esposa se le empieza a caer el cabello, pues Dios mío, yo no sabía qué decirle, Señor. Y Dios es un Dios de humor también, de cosas chistosas también. El Señor nos dice que las pruebas las tenemos que pasar con buen humor. Santiago 1:2, gócense cuando pasen por diversas pruebas. Dice que nos alegremos, que es parte del proceso. Y yo le digo, Señor, ¿y qué palabra tienes para mi esposa? ¿Qué le puedo decir ahorita que se le está cayendo el cabello, Señor? Y el Señor me dice, dile que esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Y que no se preocupe por su cabello, que le estoy cambiando el plumaje. Y yo empecé a reír. Y yo le digo eso a ella. Y yo no paraba de reír. Y cuando fui sometida a 18 quimioterapias, cuando me hacían las quimioterapias, pastor, a mí no me pasaba nada. Es que, mire, pastor, es tan poderoso el humor, por eso los médicos mandan a las personas que están pasando por problemas difíciles a ver cosas chistosas, cosas de humor. La Biblia lo confirma. Es medicina. Es medicina. Y la Biblia lo confirma cuando dice que el corazón alegre es medicina para los huesos. Entonces, cuando Dios me empieza a mostrar, me dice el Señor, este es el ministerio que te he entregado, llevar gozo y sanidad a las naciones. Cuando la gente ría, estará siendo liberada de la amargura, de la tristeza, del dolor, del desánimo, de la depresión. Que eso fue lo que Dios me dijo cuando ella pasó el proceso. Hazla reír. Hazla reír. Porque en medio de risas habrá sanidad. Habrá sanidad. Y esto es parte del ministerio. Pasó. No solamente es un show lo que yo presento, es un show de comedia, sí, pero en medio de esa risa, mucha gente está siendo liberada de la amargura, de la depresión. Mira, nosotros tenemos personas que se nos acercan y dicen, yo hacía años no me reía así. Entonces, ¿hubo un proceso de qué tiempo? Más o menos unos 2 años. 2 años. ¿Cómo manejaste esos 2 años? La verdad, Espiritualmente. yo le había creído al Señor. ¿De que te ibas a Había sanar? muchas personas orando por mí y esa promesa yo la tenía. De que te dio tu hijo. Yo la tenía tan latente y tan presente que yo decía, Señor, tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre. Tú la aceptaste como verdad, más nada. Como verdad, yo me aferré a ella. De hecho, antes de que me diera el cáncer, yo le decía a mi esposo, amor, yo me quiero operar los senos, porque están caídos. Y él me decía, están caídos Tranquila. del cielo. No te preocupes por eso. Bendito. Y Cristo. en medio de ese proceso, dice la doctora, yo no sé ya qué tiene. Yo no sé esta mujer qué tiene. Porque yo con nadie hago esto, no lo puedo hacer porque es una EPS. Pero le saco el quiste cancerígeno, quito ese tumor y de una vez levanto esos senos. Bueno, pero cuéntame tú ahora, ¿cómo tú manejaste este tiempo pesado? Bueno, yo me refiero a las promesas de Dios. La palabra dice, Santiago 1:2, gocémonos cuando pasemos por diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios está produciendo un fruto en nosotros en medio de la prueba.
Dios dice que nos alegremos Es en Él. correcto. Entonces lo que yo hago es apropiarme esa promesa y dice el Señor, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria de Dios, que nosotros ha de manifestarse. Y cuando nosotros vemos que todos como hijos de Dios tenemos que pasar procesos, ¿cómo es la actitud que nosotros tenemos ante las circunstancias difíciles? O nos vamos a amargar, nos vamos a quejar, porque ¿qué hace la prueba? El fuego saca a la luz lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Y Dios está quitando todo aquello que le estorba a Él. Y ese proceso es para pasarlo con un buen humor. Lo tremendo, pastor, es que en ese proceso Dios empieza a hablarnos a través de su palabra, como muchos de sus siervos también fueron pasados por procesos de fuego, pero ¿para qué? Para llevarlos a otro nivel. Lo que pasó con Sadrach, Mesach, Abednego, fueron llevados al horno de fuego. Estábamos pasando por la prueba de fuego, ¿verdad? Pero después de eso, ¿qué iba a hacer el Señor? Los promovió, dice la Biblia, en Daniel 3:30. Igual que fueron pasados por el fuego, dice que el rey los promovió a un lugar más alto. Eso pasó conmigo. Cuando estamos pasando esa prueba, yo tomo la decisión de presentarme en un programa conocido en toda Colombia como Sábados Felices, que es el programa de humor más visto en toda Colombia, donde se presentan toda clase de humoristas, pero normalmente el humor siempre es de doble sentido. Y yo digo, bueno, Señor, por dejar que la gente piensa que solamente para hacer reír se necesita eso, y el Señor me habla. Y me dice, pues ve a hacerlo reír tú con lo que yo te di. Estábamos pasando la prueba. La prueba en ese momento. La prueba en ese momento. Y yo me lanzo al ruedo, hago el casting y paso. Y empiezo a presentarme y empiezo a ganar uno tras otro programa en la televisión colombiana, en el programa más visto. Era la primera vez que un pastor, un evangelista se presentaba a llevar la Biblia de una manera moderna. Y empieza Dios a respaldarme porque había jurado. Empiezo a ganar 1, 2, 3, 4 programas. Mientras tanto, yo las llevaba a las quimioterapias a ellas y la gente me dice, oye, ¿cómo haces tú? Estás pasando por una prueba de fuego y estás haciendo reír a toda Colombia con las historias de la Biblia. Y yo le decía, es que yo sé quién he creído y en quién he confiado. Y Él no deja pasar vergüenza en aquellos que han creído en Él. Y lo tremendo es que llegamos a la final de ese año con puras historias de la Biblia y fue uno de los ganadores, a punta de Biblia. Luego empezó el proceso, ¿verdad? Mi esposa viéndome y eso la motivaba también a ella, la ayudaba a mantener ungida de gozo, con humor, con alegría, ¿ya? Yo la llevaba a los programas, ella me veía ganando, eso fue tremendo. Se me empiezan a abrir puertas a otros lugares, a otros países, de una manera tremenda. Empiezan a conocerme en Ecuador, en Uruguay, en tremenda, en otras partes, porque ese programa he visto en muchos lugares. Nos invitan de Uruguay, para resumir la historia, nos invitan de Uruguay a un evento llamado Veraca, el pastor Jorge Márquez, muy conocido, y tremendo porque apenas íbamos por 2 días. Y claro, nosotros estábamos pendientes de los exámenes que mi esposa se tenía que hacer. Cuando nosotros nos presentamos en el campamento, la iglesia quiere que nosotros nos quedemos más días. Y el pastor me dice, mira Jorge, nos encantaría que pudieras estar más tiempo aquí en Uruguay, porque nos gustó que la gente conozca a Dios, se ría, se goza. Aquí la gente necesita reír mucho. ¿Ya? Y yo le digo, pastor, lo que pasa es que nosotros tenemos ya los tiquetes de regreso para esta fecha y fuera de eso a mi esposa le tienen que hacer un examen muy importante porque ya está con un proceso de quimioterapia, de saber cómo sigue. Y el pastor me dice, no te preocupes por eso. Aquí les cambiamos los tiquetes a los 3 y llevamos a tu esposa a la mejor oncología que hay en Uruguay. Y le dije, no, pues pastor, si así, entonces que sea un mes, no hay problema. Claro, bendito Dios. Cuando mi esposa llega allá y le hacen el examen en la oncología, esta mujer sale brincando. Me dice, papi, me dice el médico que estoy limpia, estoy completamente sana, no tengo nada. La gloria para Dios. Así fue. Y hasta ahora limpia. Y la gloria para Dios. ¡Felicidades! Sí. Y el Señor siempre me dice, por eso las pruebas se tienen que pasar con humor, con alegría. Por eso los médicos dicen. Claro, el punto humor es que yo tengo que aclarar esto un poco, porque este programa y la línea a la cual yo pertenezco y creo, tú no te puedes alegrar si te dice que tienes un cáncer. No. Porque no soy Dios quien te lo dio. El punto es que es para su gloria. Exacto. Porque Amén. la gloria es ahora. Amén. Cuando Cristo dice, esta enfermedad es para mi gloria o la gloria de Dios, no es que se la dio, No. es que la gloria de Dios es al final. Amén. Cuando Él libera. Y Cristo, como claramente en fe Él veía el futuro, Él sabía que iba a ser glorificado en eso. Así es. Porque Él sabía que al final de la jornada esa enfermedad iba a cesar porque Él ya había dicho que era para la gloria de Dios. Amén. Y esa gloria de Dios no es en la enfermedad, es cuando Él declara que ya mi deseo es hecho.
Y tengo que tener cuidado que la gente no vea esto y no entienda bien ese pedacito. Oh, sí. Porque la prueba, ese tipo de prueba no la pone Dios. La prueba que Dios te pone en esa prueba, Dios te prueba para reconocer hasta dónde tú puedes confiar en Él. Esa sí es prueba de Dios dentro de esa prueba. Y para la postre hacernos un bien. Exactamente. Amén. Entonces, sí, Dios nos prueba en la prueba, pero no es esa prueba. No es esa prueba. La prueba que vino con el cáncer, esa viene del diablo. Es una aflicción, muchas son las Era una aflicciones del aflicción justo, pero el de Señor todas nos ellas, libera de Él todas nos ellas. libra. Pero dentro de esa aflicción, esa prueba, Dios nos prueba porque Él quiere ver hasta dónde. Me encanta Podemos eso. confiar. Me encanta lo que usted dice porque lo dice en Deuteronomio 8. Dice que Dios nos pasa por un desierto, por un proceso para probar lo que hay en nuestro corazón. Y para la Pero postre para la hacernos postre, bien. hacernos bien. Exactamente. Y luego Y yo cuando decía, eso pasa es porque Dios tiene tremendos planes para ustedes. Amén. Y el diablo se lo huele. Y como el diablo se lo huele, necesita que no avancen. Que no Él avancen. necesita que tu alegría se vuelva triste. Él necesita que empiecen a decir, pero ¿dónde está mi Dios? Todo ese tipo de cosas que usualmente dice la persona cuando son inmaduras en Cristo. Exactamente. Porque son reacciones humanas. Amén. Pero realmente Dios está contigo. Mira cómo estás. Bien. El sombrerito te queda muy bien. y pastor, luego yo decía, y esa peluca, ahí fue. Dime de la peluca. Sí, empieza a caerse el cabello. Y yo le digo a mi esposo, yo no voy a salir a la calle así calvita. Y él, la peluca de México. La que le había Esa comprado. peluca era. El Señor tiene todo, Antes todo de del tu vida. tiempo eterna. para... Bendito Dios. Para darte Él es algo que tú ibas a maravilloso. necesitar o ibas a desear. Amén, amén. Él nos da los deseos De nuestro corazón. Amén. 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 Oye, qué tremendo ustedes estar aquí conmigo y compartir esto. Porque esto trae libertad a los que están mirando. Sí. Porque el cáncer es un tipo de ataque duro, pero hay muchos otros ataques familiares, con los hijos, económicos. En este momento hay gente que tiene que irse para la calle porque no tienen dinero para pagar el alquiler, la renta. Y es un cáncer económico. Exactamente. Pero como ustedes operaron, es como ellos tienen que empezar a operar con risa, declarando que el Cristo es Rey Amén. y estar gozoso Amén. de que el Señor está conmigo y no me abandona. Que Y esa palabra es clave. Exacto. Y donde quiera que yo ande, doy mi testimonio. Tienes que Y hacerlo. veo que hay mujeres que están con una aflicción y el Señor me pone a orar por ellas. Y yo les digo, yo no soy la que te va a sanar. Ya está. Solo debes creer. Se me acabó el tiempo, pero qué lindo estar con ustedes este día. Gracias, mi pastor. Bueno, y gracias a ti por tu compañía y estar en sintonía con nosotros. Me tengo que ir del aire corriendo porque el tiempo se me ha acabado. Así que bendiciones a tu vida y acuérdate que todo es posible si puedes creer.